sus habitantes, la cultura, la gastronomía, sus necesidades y las posibles soluciones en Voceros del Pacífico. Voceros del Pacífico dirige y presenta Simón Grueso Sinisterra. Bueno, son las 11 de la mañana, 6 minutos, 6 minutos. Muchas gracias, oyentes, por estar esperando que nosotros iniciemos su informativo Voceros del Pacífico, que emitimos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 12:30 p.m. Les saludamos Fernando Adán Gallo Forero, el hombre encargado de la parte administrativa, técnica y tecnológica, y Simón Grueso Sinisterra, presentador y director de su informativo Voceros del Pacífico. Iniciamos inmediatamente con unos datos que son muy importantes y que tienen que ver con las situaciones que se presentan de el desabastecimiento de agua potable en las comunas 18 y 20 del Distrito Especial de Santiago de Cali. Y sobre este particular tenemos unas importantes aclaraciones que nos envía de primera mano la entidad más importante del occidente colombiano en cuanto a empresas públicas, que es Empresas Municipales de Cali, en Cali, y esto tiene que ver con las responsabilidades que le recaen a la empresa respecto a los usuarios que en los últimos días han salido algunos a tomarse la vía pública, pero con algunas condiciones que no tienen en cuenta. Entonces, con este documento les informo que iniciamos la sección Así estamos, transformando a empresas municipales, la estamos recuperando, y se trabaja de frente con la información a la comunidad a través de la presidencia de la Junta Directiva de Álvaro Alejandro Eder Garcés, alcalde distrital de Santiago de Cali, y la gerencia del ingeniero Roger Mina Carbonero. Bueno, entonces arrancamos con unas normas que son importantes para que ustedes las tengan en cuenta. Primero, la responsabilidad de la empresa frente al suministro de agua potable dentro de la zona de cobertura definida por el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali y en cumplimiento de la regulación vigente. Segundo, las condiciones técnicas del río Meléndez. Tercero, el plan de acción frente al esquema rotativo. Cuarto, asentamientos irregulares de las comunas 18, de la comuna 20 y algunas otras informaciones, muchos datos que saldrán de esto que les voy a empezar a leer. Primero, son unas normas que tienen que ver con la forma en que se puede o no se puede prestar el servicio en estos espacios. Lo primero es la resolución CRA 688 de 2014, de junio 24, diario oficial número 49.229, del 31 de julio de 2014. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas y prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillero, con más de 5.000 suscriptores en el área urbana. Aquí está un resumen de notas. Primero, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994, los decretos 1524 de 1994 y 2882 y 2883 de 2007, y considerando que el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia consagra que la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley, entre otras actividades, en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Que el artículo 365 IBIDEN dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Que el artículo 367 IBIDEN determina que la ley fijará las competencias relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación,
el régimen tarifario y las entidades competentes para fijar las tarifas, que el artículo 370 de la Constitución Política de Colombia prevé que corresponde al presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de la administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten. Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece que el señalamiento de las políticas a que hace referencia el artículo 370 de la Constitución Política de Colombia se podrá delegar en las comisiones de regulación. Que en virtud de lo anterior, el presidente de la República, mediante decreto 1524 de 1994, delegó las funciones presidenciales de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios en las comisiones de regulación. Que el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece las funciones y facultades generales de las comisiones de regulación y las mismas normas que disponen que estas entidades administrativas especiales tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando la competencia no sea de hecho posible y en los demás casos la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad. Que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios de conformidad con el numeral 86.4 del artículo 86 IBIDEN está compuesto por reglas relativas a procedimientos, metodología, fórmulas, estructuras, estrato, facturación, opciones, valores y en general todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas. Que el artículo 87 IBIDEN preceptúa que el régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. Que en virtud del principio de eficiencia económica establecido en el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo, que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. Que de acuerdo con el principio de suficiencia financiera, definido en el numeral 87.4 del artículo 87 IBIDEN, se debe garantizar a las empresas eficientes la recuperación de sus costos de inversión y sus gastos de administración, operación y mantenimiento, así como permitir la remuneración del patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en el sector del riesgo comparable. Que el numeral 87.7 del artículo 87 IDEN dispone que, abro comillas, si llegare a existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el de la suficiencia financiera, deberá tomarse en cuenta que para una empresa eficiente las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera, cierro comillas, que de conformidad con el numeral 87.8 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, toda tarifa tendrá un carácter integral en el sentido que supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio cuyas características definirán las comisiones reguladoras. Que el numeral 87.9 del artículo 87 IBIDEN dispone que las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las comisiones de regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice
enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos, cierro comillas, que de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la ley antes citada, al fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación definido por la respectiva Comisión de Regulación, que según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 IBIDEN, la Comisión Reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas, cierro comillas, que de conformidad con lo previsto en el artículo 90 IBIDEN, los elementos de las fórmulas tarifarias son sin perjuicio de otras alternativas que puedan definir las comisiones de regulación, podrán influir o incluir un cargo por unidad de consumo, un cargo fijo y un cargo por aportes de conexión, cuyo cobro en ningún caso podrá contradecir el principio de eficiencia ni trasladar al usuario los costos de una gestión ineficiente o extraer beneficios de posiciones dominantes o monopolio, que de acuerdo con el artículo 91 de la precitada ley señala que, abro comillas, para establecer las fórmulas de tarifa se calculará por separado, cuando sea posible, una fórmula para que cada uno de las diversas etapas del servicio, cierro comillas. El artículo 92 IBIDEN dispone que, abro comillas, en las fórmulas de tarifas, las comisiones de regulación se garantizarán que a los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la reducción promedio de costos en las empresas que prestan el servicio y al mismo tiempo darán incentivos a las empresas para ser más eficientes que el promedio y para apropiarse los beneficios de la mayor eficiencia, con el propósito, al definir en las fórmulas los costos y gastos típicos de operación de las empresas de servicios públicos, las comisiones utilizarán no solo la información propia de la empresa, sino la de otras empresas que operen en condiciones similares, pero que sean más eficientes, cierro comillas, que el artículo 125 IDEN establece los criterios para la actualización de las tarifas, que de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, vencido el periodo de vigencia de las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas. Que el artículo 163 IBIDEN dispone que, abro comillas, las fórmulas tarifarias, además de tomar en cuenta los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua potable y el saneamiento básico, incluirán los costos de administración, operación y mantenimiento asociado con el servicio. Además, tendrán en cuenta indicadores de gestión operacional y administrativas definidos de acuerdo con indicadores de empresas comparables más eficientes que operen en condiciones similares. Incluirán también un nivel de pérdidas aceptable según las experiencias de otras empresas eficientes. Cierro comilla. Que el artículo 164 IBIDEN estipula que, abro comillas, con el fin de garantizar el adecuado ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes de agua, las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado incorporarán elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos, cierro comillas. También dispone este artículo que, abro comillas, las empresas de servicios del sector de agua potable y saneamiento básico pagarán las tasas a que haya lugar por el uso de agua y por el vertimiento de efluentes líquidos que fije la autoridad competente de acuerdo con la ley, cierro comillas, que de conformidad con los numerales 2, 3, 2.4, 2.5 y 2.8 del artículo 2 de la ley 142 de 1994, el Estado intervendrá en los servicios públicos conforme a las reglas de competencia de que trata dicha ley en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336 y 365 de la Constitución Política para la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico. La prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que
que así lo exijan la prestación eficiente de los servicios y disponer mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios. Que el numeral 5.1 del artículo 56 IBIDEM dispone que compete a los municipios asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo 6 IDEM, que de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1176 de 2007, uno de los criterios para la distribución de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico de los distritos y municipios del Sistema General de Participaciones es el déficit de coberturas, el cual se calcula de acuerdo con el número de personas carentes del servicio de acueducto y alcantarillado de la respectiva entidad territorial en relación con el número total de personas carentes del servicio en el país, para lo cual se podrá considerar el diferencial de los costos de provisión entre los diferentes servicios, que de acuerdo con el artículo 11 IBIDEM, los recursos del Sistema General de Participación para agua potable y saneamiento básico que se asignen a los distritos y municipios se destinarán a financiar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, entre otras actividades para la construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, cierro comillas, que de conformidad con lo establecido en el numeral 79.1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, es competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, abro comillas, vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes prestan servicios públicos en cuanto al cumplimiento afecte en forma directa o inmediata a usuarios determinados y sancionar sus violaciones siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad, cierro comillas, que de conformidad con la ley 388 de 1997, el ordenamiento territorial es un instrumento para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico, clasificado como suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana, que en relación con el cobro del cargo fijo, la Corte Constitucional en sentencia C-041 del 2003, se refirió a su constitucionalidad y entre otras consideraciones indicó lo siguiente, abro comillas, de acuerdo con lo anterior, la Corte encuentra que con el cargo fijo, contemplado en el artículo impugnado, el Estado no se despoja de su función de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos, pues la gratuidad de los servicios públicos domiciliarios no está contemplada por el Constituyente de 1991 y además, dentro de los deberes de toda persona, se encuentra el de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. La tarifa que se paga por la prestación de un servicio público o domiciliario está vinculada no solo con el nivel de consumo del usuario, sino con los costos en los que incurre la empresa respectiva para poder brindar el bien o mejor servicio en condiciones de competitividad y está determinada por el beneficio que finalmente recibe el usuario. El solo hecho de que el prestador del servicio esté disponible para brindar el mismo genera costos, los cuales son independientes del consumo real que se efectúe. A juicio de la Corte, la norma acusada en cuanto contempla un cargo fijo que debe pagar el usuario no vulnera la Carta Política, toda vez que tal concepto se ve reflejado en su propio beneficio, es decir, en una prestación eficiente y permanente del servicio, cierro comillas. Que la regulación aplicable a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado corresponde a una de aquellas en las que se regulen los costos de prestación de los mismos y no los ingresos del prestador, que el artículo 1575 de 2007 dispone el sistema para la protección y control de la calidad del agua
para consumo humano, que el numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala que las corporaciones autónomas regionales ejercerán, entre otras funciones, la de promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes, cierro comillas, que el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011, por el cual se modifica y adiciona el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, contempla, abro comillas, que los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso respectivo, para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa. Las autoridades ambientales competentes podrán utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados. Que el artículo 216 ibidem, por lo cual se adiciona el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, estipula la destinación de los recursos provenientes del recaudo de las tasas por utilización de agua, que los decretos 155 de 2004 y 4742 de 2005 disponen la manera de establecer el valor a pagar por el usuario sujeto pasivo de la tasa por el uso de agua señalado en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, que el decreto 2667 de 2012 reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, que la Ley 1523 de 2012 adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para que se pueda cumplir con esta norma, que el artículo primero de la citada ley estipula que, abro comillas, la gestión del riesgo de desastres en adelante. La gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, que de acuerdo con el principio de autoconservación contemplado en el artículo 3 de la ley antes indicada, abro comillas, toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social, que la resolución 1076 del 9 de octubre de 2003 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actualizó el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el sector de agua potable, saneamiento básico y ambiental. Todos estos diferentes medios son los que en este momento está utilizando empresas municipales para que los usuarios entiendan que ella es la entidad prestadora de servicios públicos, pero que hay entidades como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, que tiene una gran responsabilidad en la conservación de las cuencas, en la búsqueda de que en espacios donde haya fuentes de madre de agua no se realicen construcciones, no se tengan en cuenta situaciones que tengan que ver con desórdenes, sino que por el contrario hay que buscar, son los términos de la recuperación. Todo esto está relacionado con los diferentes medios que empresas municipales de Santiago de Cali
que solamente es la entidad prestadora de los servicios públicos, ha venido realizando un considerable esfuerzo para brindar los servicios a la comunidad, ya sea a través de los temas que ustedes conocen, de llevar el servicio de carrotanques, y al mismo tiempo pues viene desarrollando con la comunidad algunos importantes desarrollos que son de interés de ustedes, nuestros oyentes. Para que tengan ustedes más en cuenta lo que se ha venido desarrollando por empresas municipales de Santiago de Cali, hoy se está entregando agua potable en algunos lugares. Hoy miércoles 1 de octubre, el abastecimiento de agua en las comunas 18 y 20 será de la siguiente manera. En el marco del plan rotativo de suministro que implementó en Cali para atender la situación de estiaje del río Meléndez, aquí hay algunos barrios y comunas de este sector donde se presentan intermitencias en el servicio de acueducto. Sin embargo, la mayoría de estos dos territorios de la ciudad cuentan hoy con abastecimiento. A continuación, les doy a conocer, en el marco de esta estrategia rotativa de suministro, es para la comuna 18, de tal manera que hoy cuentan con servicio los siguientes barrios: Alto Meléndez, Bajo Meléndez, Alto Nápoles, La Arboleda, Mandarinos y algunos sectores de Altos de los Chorros. También permanecen con intermitencia en el servicio algunos sectores de Alto Jordán y algunos sectores de Altos de los Chorros. Entre tanto, en la comuna 20 se reporta normalidad en el suministro en Siloé, El Cortijo, Tierra Blanca, Lleras Camargo, Pueblo Joven, Brisas de Mayo y La Sultana. En Cali sigue trabajando en maniobras en las válvulas para garantizar la continuidad del servicio, y se enviarán carrotanque a los sectores que le soliciten para atender el suministro mientras se normaliza el servicio. En este momento de sequía, cada acción cuenta: cerrar la llave mientras se enjabona, reutilizar el agua en el hogar y reportar cualquier fuga o conexión ilegal ayuda a que el recurso alcance para todos. Finalmente, en Cali, recuerda que la prestación de los servicios públicos se realiza en el marco de lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial POT de Cali, que define las zonas autorizadas para el suministro. Esto garantiza transparencia y cumplimiento normativo en la operación de la empresa. Una información de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Empresas Municipales de Santiago de Cali, y que con la confianza que ellos han depositado en el informativo Voceros del Pacífico y de Cañaveral 107 Estéreo FM, pues nosotros desde aquí les damos a conocer esta clase de información que es inherente a el beneficio de la comunidad que nos está en este momento sintonizando, y que por lo tanto también les vamos a dar a conocer unos mensajes institucionales de la empresa